Estate así fue la construcción. Existen edificios que, ya sea por el contexto en el que fueron construidos, o por lo que simbolizan, se han convertido en iconos de referencia mundial. Entre ellos podemos señalar la Torre Eiffel de París, la Torre Alex de Berlín, o el Space Needle de Seattle. Pero si hay un edificio digno de mención especial, aquel es el Empire State Building de Nueva York. Como recogen en la CNN, la construcción del Empire State Building comenzó en 1930 y fue oficialmente inaugurado el día 1 de mayo de 1931. Así, para construir este coloso de 443 metros de altura, solo se necesitó 1 año y 45 días. Todo ello fue posible gracias a una plantilla consistente en unos 3.000 trabajadores, los cuales construían el edificio a un ritmo de 4 plantas y media por semana. Lo curioso es que este proyecto nació en medio de la Gran Depresión, una crisis económica provocada por la caída de la bolsa el 29 de octubre de 1929. Pese a todo, parecía que en Nueva York todavía existían multimillonarios a los que no afectaba dicha crisis. William F. Lamb sería el arquitecto encargado de diseñar el que pretendía ser el edificio más alto de la ciudad. Todo esto tenía un sentido, y es que el edificio Chrysler era el rascacielos que hasta entonces dominaba el cielo de la ciudad neoyorquina. No obstante, el fundador de General Motors, John Jacob Grasco, acabaría con el récord ostentado por la competencia. Desde entonces, cada año más de 2.5 millones de personas visitan el Empire State Building debido a una reputación que el séptimo arte también se ha encargado de perpetuar gracias a películas como King Kong, Spider-Man o Anna Fair to Remember protagonizada por Cary Grant. Marca me gusta y suscríbete a TC54 Poto.